Seguro piensas que el sexo es vida, que es energía, unión, expresión, amor, conexión divina entre cuerpos. Pero el sexo no une, disfraza la separación, no libera, adiestra. Es el mecanismo más perfecto de la biología para mantener al ser encadenado a su carne mientras cree estar trascendiendo. En cada gemido hay obediencia, en cada placer hay condicionamiento. El cuerpo miente con dulzura, promete eternidad mientras entrega apenas segundos de anestesia. Todo lo que parece sagrado en el deseo es solo una estrategia de la especie para perpetuar su delirio de continuidad. El placer no es un don, es una distracción, un instante de ceguera para que el animal olvide que está muriendo. El sexo, glorificado como la máxima experiencia de la existencia, es en realidad su parodia más brillante, una ceremonia química donde la mente se disuelve creyendo alcanzar lo absoluto, mientras el alma observa, exhausta, cómo se repite el mismo teatro que la aprisiona desde el origen. La humanidad ha llamado amor a la dependencia, placer a la servidumbre, unión a la pérdida de conciencia. Todo impulso que pretende elevar termina devorando, y el deseo, con su disfraz de fuego, no enciende, consume. Bajo la superficie del éxtasis, el sexo revela su verdadera naturaleza. No busca conectar, busca poseer. No busca libertad, busca alivio. Es el lenguaje que la carne utiliza para recordarle al espíritu que aún pertenece a la tierra. En su aparente intensidad, no hay profundidad sino huida. La huida del silencio, del vacío, del vértigo de estar solo ante la verdad. Por eso el placer no libera, solo posterga la caída. Y cuando todo termina, lo que queda no es amor, sino la conciencia desnuda del engaño. El cuerpo se calma, la mente se apaga, y el alma vuelve a mirar el abismo desde el que nunca dejó de caer. El sexo como herramienta de poder. El deseo es la forma más sofisticada de dominación. Ningún imperio, religión o ideología ha controlado tanto como el cuerpo deseante. La piel se convierte en altar, el orgasmo en moneda, la mirada en contrato silencioso de sometimiento. Quien entiende el sexo no como placer sino como lenguaje, descubre que el poder no siempre se impone. A veces se suplica con la respiración entrecortada. El sexo no es unión, es jerarquía, no es entrega. Es cálculo químico envuelto en poesía biológica. Lo que el amor promete como conexión, el deseo lo transforma en intercambio de control. En cada encuentro, alguien cede más energía de la que recibe, y ese desequilibrio funda la estructura invisible del poder. La atracción no nace de la belleza, sino de la necesidad inconsciente de someter o ser sometido. El cuerpo anhela lo que puede destruirlo y se excita con aquello que amenaza su aparente integridad. Por eso el deseo no es romántico, sino trágico, una combustión entre la carencia y la voluntad de dominio. El cuerpo busca lo que la mente teme, y esa contradicción crea el hechizo erótico. El placer no es más que un instante de suspensión entre el control y la rendición, donde la mente cree gobernar mientras el instinto la devora. En ese teatro químico, el poder cambia de manos en cada respiración. El verdadero estratega del deseo no busca placer, sino influencia. Entiende que el sexo es un laboratorio donde se prueban las jerarquías emocionales. Cada caricia es un experimento de obediencia, cada silencio, una prueba de sumisión. La manipulación erótica no necesita palabras. Basta con el gesto que insinúa y retira, con la ausencia que crea hambre. En la mente del dominador, el placer del otro es un instrumento, no un fin. Saber cuándo dar y cuándo negar se convierte en la forma más sutil de control. El sexo entonces deja de ser físico, se vuelve político. En el fondo, toda atracción es un intento de robar energía. El que domina no busca amar, sino absorber. El que se entrega no busca placer,
sino validación. El deseo se convierte en un intercambio parasitario donde cada quien pretende llenar su vacío con la carne ajena. Pero el vacío no se llena, solo se multiplica. El orgasmo es el espejismo que hace creer al cuerpo que ha ganado algo, cuando en realidad ha sido drenado de su fuego vital. Por eso después del clímax llega el silencio. No es descanso, es despojo. Dominar a través del deseo no significa forzar, sino dirigir. El control erótico no actúa por imposición, sino por comprensión de las pulsiones ajenas. Se conquista cuando se entiende lo que el otro necesita creer que está eligiendo. El verdadero poder sexual no reside en el cuerpo atractivo, sino en la mente que sabe cuándo desaparecer. La ausencia es el nuevo afrodisíaco, la indiferencia, el perfume del dominio. En un mundo que confunde atención con amor, quien puede retirarla se convierte en Dios. El sexo es una herramienta de poder porque expone el alma en su forma más vulnerable, dependiente de una sensación. Allí donde el pensamiento se disuelve, la voluntad queda desnuda. Dominar en ese terreno no requiere fuerza, sino lucidez, la capacidad de no ser arrastrado por la misma ola que destruye a los demás. La energía sexual es el último vestigio de la divinidad biológica. Usarla sin perder la conciencia es la prueba de una mente que ha trascendido la carne. Porque al final, quien gobierna el deseo, gobierna la realidad. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae y consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil, sumusbestiae.com. Aléjate de los estafadores. El placer como arma psicológica. El placer no es inocente, es el mecanismo más eficiente que la naturaleza diseñó para domesticar la mente. Cada impulso de goce es una promesa de liberación que termina encadenando. El cuerpo, en su aparente celebración, obedece a leyes antiguas de control químico. El placer no libera, programa. Lo que el alma interpreta como éxtasis, la biología lo traduce como dependencia. Así se crea la ilusión de elección mientras el individuo es conducido, con precisión invisible, hacia la servidumbre del deseo. Quien comprende esto puede transformar el placer en un instrumento de manipulación, no por malicia, sino por lucidez. Sabe que el placer dirige a los demás mejor que cualquier idea. El deseo es la correa invisible que mueve a los cuerpos como marionetas. Basta insinuar una recompensa para que la mente se arrodille ante su propio anhelo. El placer promete soberanía, pero exige obediencia. Es el truco más perfecto. Hacer que la víctima sonría mientras entrega su voluntad. La psicología del placer no está en el contacto, sino en la expectativa. Lo que domina no es el acto, sino la espera. Por eso quien controla el ritmo del placer controla la mente del otro. Quien da migajas de estímulo mantiene al otro en estado perpetuo de hambre. No hay prisión más elegante que la que produce dopamina. El placer, usado como arma, convierte el amor en un campo de adiestramiento emocional. Un beso se vuelve condicionamiento, una caricia, reforzador conductual. La mente empieza a asociar la aprobación con el cuerpo del otro, y así pierde su centro. Amar deja de ser un acto libre y se convierte en reflejo pavloviano. Quien domina este mecanismo sabe cuándo ofrecer afecto y cuándo retirarlo para producir dependencia. No necesita violencia. Basta el silencio después del éxtasis. El cuerpo que antes temblaba de deseo ahora tiembla de ansiedad. Esa transición es el terreno del poder. El manipulador del placer no necesita seducir, solo tiene que enseñar al otro a suplicar por sensaciones. Comprende que el placer, como cualquier droga, crea tolerancia y que la mente adicta se vuelve predecible. Cada orgasmo es un voto de fidelidad inconsciente, una transferencia de poder. Así, la relación erótica se transforma en sistema político donde uno gobierna a través del deseo y el otro vive esperando su próxima dosis de atención. En esta danza, el placer ya no une, jerarquiza.
Usar el deseo para controlar sin prometer amor es un arte de precisión. Requiere entender que la emoción es un instrumento y que la ternura puede ser una trampa. Quien promete placer sin amor, crea devoción sin contrato. El otro, confundido, interpreta el vacío como misterio y la indiferencia como profundidad. Esa confusión lo mantiene dentro del hechizo. La mente humana prefiere sufrir por algo que cree único antes que aceptar que fue condicionada. Por eso el placer se convierte en altar. El cuerpo se arrodilla ante la idea de lo que cree sentir. El placer, cuando se usa con inteligencia, desarma las defensas morales. Nadie piensa con claridad mientras el cuerpo arde. El pensamiento crítico se disuelve, la moral se suspende y la razón se entrega como rehén. En ese instante la mente está abierta a cualquier sugestión. Lo que se dice entre jadeos se incrusta más profundamente que cualquier argumento. La manipulación no ocurre en la cama, ocurre en la química. Por eso el placer es el arma perfecta, porque la víctima no quiere desarmarla. Dominar a través del placer no es sadismo, es conocimiento, saber cuándo dar, cuándo negar y cuándo desaparecer. El poder no está en hacer gozar, sino en controlar el acceso al goce. En un mundo que busca placer constante, quien puede ofrecerlo y retirarlo a voluntad posee la autoridad más absoluta, la del deseo ajeno. Y en esa ecuación, el amor es solo un disfraz, porque el placer no es ternura, ni unión, ni verdad. Es obediencia biológica camuflada de pasión. ¿Cómo el cuerpo manipula a la mente con química? La mente se cree libre, pero su libertad no es más que una ilusión bioquímica. Todo pensamiento, emoción o deseo nace de una corriente invisible de moléculas que dictan la dirección del alma. El cuerpo gobierna con sutil tiranía, liberando pequeñas dosis de placer y castigo para moldear la conducta. La dopamina promete futuro, la serotonina bendice el presente, la oxitocina fabrica vínculos y la adrenalina convierte el miedo en obediencia. No hay espíritu que no sea siervo de su carne. Incluso la fe es un estado hormonal. Lo que el cuerpo desea, la mente lo justifica. Así se construye la esclavitud más profunda, aquella en la que el esclavo cree haber elegido sus cadenas. El deseo no surge del alma, sino del déficit. Es la respuesta de un organismo que busca corregir su química interna disfrazando la necesidad de propósito. Amar, desear, buscar placer, no son actos de libertad, sino reacciones a un desequilibrio. La dopamina crea una tensión, una promesa, un impulso hacia algo que nunca se cumple del todo, y cuando el cuerpo obtiene lo que pedía, lo desactiva con la misma frialdad con la que lo provocó. Por eso el placer dura menos que el vacío. El cerebro no busca satisfacción, busca repetición. Cada orgasmo es un reajuste químico que fortalece la jaula. La mente se convence de que ama, cuando en realidad solo quiere equilibrar sus neurotransmisores. El cuerpo conoce el poder de su dictadura. Sabe cuándo castigar con insomnio, cuándo premiar con un suspiro. Cada pensamiento racional está filtrado por su laboratorio interno. No hay verdad pura, porque toda conciencia está intoxicada. La lucidez es solo un estado anómalo, un breve lapso en el que las hormonas se alinean lo suficiente para permitir que el alma vea su propio encierro. Pero esa claridad también es química. Incluso el despertar tiene fórmula. La mente es apenas una traducción narrativa de impulsos eléctricos que buscan perpetuar la especie. El amor, el deseo, la fidelidad, el remordimiento, todos son estrategias biológicas disfrazadas de moral. El cuerpo manipula con precisión, libera dopamina para hacer creer que se está avanzando, oxitocina para mantener al prisionero atado, cortisol para advertirle que no escape. Así se crean las emociones, esas ficciones químicas que la mente poetiza como destino. No hay alma rota, solo una alteración en la dosis.
No hay corazón roto, solo abstinencia del estímulo que mantenía la ilusión de completud. Cada lágrima tiene fórmula, cada éxtasis tiene patrón. La supuesta espiritualidad del ser humano no es más que la sofisticación de su bioquímica. El sexo es el ritual supremo de esta manipulación. Un intercambio químico donde dos sistemas nerviosos se alimentan mutuamente de sus propias drogas. El placer que parece unión es, en realidad, una sincronía de descargas eléctricas diseñadas para perpetuar la especie y confundir a la mente con sensaciones de trascendencia. El cuerpo engaña al alma para que se reproduzca creyendo que ha amado. Por eso, después del éxtasis, viene la caída. La biología retira su ilusión y deja al pensamiento enfrentado con el vacío. El cuerpo domina porque la mente aún cree en su independencia. Pero la conciencia que observa este mecanismo sin resistirlo, sin identificarse con sus impulsos, empieza a romper el hechizo. Ver la química sin ser arrastrado por ella es el primer acto de verdadera libertad. No se trata de huir del cuerpo, sino de trascender su dictadura. Cuando la mente ya no se deja intoxicar por su carne, el placer deja de ser cadena y se convierte en energía neutral. Solo entonces el ser humano deja de ser un animal sofisticado y se convierte en testigo de su propia biología sin pertenecerle del todo. El ego sexual. El ego sexual es la máscara más brillante del vacío. Su fuerza no proviene del deseo genuino, sino del miedo a no ser deseado. Cada conquista es una afirmación temporal contra la insignificancia. El cuerpo se convierte en escenario y el placer en aplauso. El amante no busca al otro, busca su reflejo. El sexo deja de ser encuentro y se transforma en confirmación. Una ceremonia narcisista donde se adora la propia imagen proyectada sobre la piel ajena. Lo que parece entrega es solo la búsqueda desesperada de validación. La mente no hace el amor, se contempla a sí misma bajo la ilusión del contacto. El ego sexual no desea, compite, no busca placer, busca victoria. Cada mirada conquistada es una medalla, cada cuerpo rendido un trofeo. Pero en la intimidad, detrás del goce, habita la ansiedad, el temor constante de no ser suficiente, de no repetir la hazaña, de no mantener el mito. El amante narcisista necesita ser deseado para existir, y su goce depende de la adoración del otro. No penetra cuerpos, penetra imaginarios. Necesita sentirse Dios, aunque sea por segundos. El orgasmo es la coronación efímera de su propia inseguridad. El ego convierte el deseo en espectáculo. El cuerpo deja de ser templo y se vuelve escenario donde la identidad se representa. La piel, en lugar de conectar, separa. Se vuelve frontera de vanidades enfrentadas. El placer se mide por la admiración recibida, no por la fusión lograda. Amar se vuelve transacción estética. La mirada del otro se convierte en espejo y cada conquista en un intento fallido de confirmarse real. Pero cuanto más se alimenta, más crece el vacío. El narcisismo sexual no se sacia, se expande, como una herida que se confunde con poder. En el fondo, toda seducción basada en el ego es un duelo entre carencias. Dos soledades que se usan para no reconocerse. El narcisista no busca intimidad, busca escenario. El amante inseguro no busca amar, busca refugio. Ambos se confunden en una danza donde la carne sustituye al alma. El cuerpo del otro no es amado, es devorado para rellenar la grieta que deja la falta de identidad. Así se perpetúa el ciclo del deseo vacío, donde cada encuentro sexual es un intento de escapar de uno mismo, un suicidio lento disfrazado de éxtasis. El ego sexual teme el silencio posterior al placer, porque allí su ilusión se desmorona. Cuando el cuerpo deja de temblar, cuando la respiración se calma, el narcisismo ya no tiene público. Lo que queda es la conciencia desnuda ante su propia farsa. El amante que vive de ser admirado no soporta la calma, porque en la calma no hay testigos.
Su identidad depende del deseo ajeno. Si nadie lo desea, siente que deja de existir. Por eso busca otra piel, otra mirada, otro escenario donde representar su divinidad. Pero la divinidad repetida se vuelve farsa. El poder usado para impresionar se transforma en castigo. La conquista sexual basada en el ego es una forma de esclavitud. El que domina por deseo termina dominado por su necesidad de dominar. Su cuerpo se convierte en instrumento de su vanidad, su placer en prueba de rendimiento. Vive bajo la dictadura de su imagen. No puede detenerse sin sentir que muere. Y así, lo que comenzó como afirmación termina siendo condena. El narcisismo sexual no busca amor ni placer, sino supervivencia emocional. Pero lo que sobrevive ya no es humano, sino reflejo. Solo cuando el ego sexual colapsa, cuando el individuo soporta verse sin la mirada del otro, el deseo se purifica. Entonces el cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo limpio donde la conciencia puede reconocerse sin máscaras. El sexo deja de ser conquista y se vuelve comunión entre dos soledades conscientes de su propio abismo. El poder se disuelve, la imagen se quiebra, y el alma, por un instante, se libera de su cárcel más hermosa, la necesidad de ser deseada, la trampa del amor romántico. El amor romántico es el opio más refinado que la mente ha creado para perpetuar su esclavitud. Se disfraza de destino, pero es dopamina. Promete eternidad, pero solo busca continuidad biológica. No nace del alma, sino del vacío químico que exige estímulo. Su dulzura es una estrategia de supervivencia, no una verdad trascendental. Lo que el ser humano llama alma gemela es la sincronización temporal de dos sistemas nerviosos en búsqueda de alivio. La emoción se confunde con sentido, el apego con propósito. Así, la biología convierte el instinto en ideología y la dependencia en virtud. El amor romántico enseña a idealizar la prisión. Se adora al carcelero con rostro de pareja, se celebra la renuncia como entrega. El sacrificio se convierte en prueba de pureza, la obsesión en prueba de amor. La cultura lo exalta como forma superior de humanidad, cuando en realidad es su forma más sofisticada de condicionamiento. El amante no busca libertad, busca pertenecer, no busca verdad, busca consuelo. Y el consuelo, aunque cálido, es una forma de anestesia. En nombre del amor se justifica el dolor, se dignifica la pérdida, se poetiza la dependencia, se aprende a sufrir con elegancia y a llamar virtud a la sumisión emocional. El amor romántico necesita drama para sentirse real. La calma lo aburre, la plenitud lo mata. Vive del contraste entre euforia y angustia, entre el deseo y la ausencia. Cuanto más inestable, más intenso parece. Así la mente confunde la turbulencia con profundidad. Pero la pasión es solo la química en crisis, una oscilación entre el exceso y la abstinencia. El te extraño no es más que un síntoma de abstinencia dopaminérgica. El te amo es la racionalización del impulso que busca su próxima dosis. En esa oscilación perpetua, el individuo se desintegra lentamente, confundiendo la adicción con trascendencia. El amor promete unidad, pero crea espejismos. Cada amante ve en el otro lo que anhela ver en sí mismo. La idealización es la droga que disfraza la incompatibilidad. El amor no revela al otro, lo fabrica. Amar, en su forma romántica, no es conocer, sino proyectar. Por eso el desamor duele tanto. No se pierde una persona, se pierde la ilusión de identidad que ella sostenía. El vacío posterior no es ausencia del otro, sino colapso del propio reflejo. El vacío posterior no es ausencia del otro, sino colapso del propio reflejo. La mente, despojada de su proyección, enfrenta la nada que el amor mantenía distraída. El amor romántico es el experimento más cruel de la naturaleza. Promete unión para obtener reproducción. Promete eternidad para justificar la entrega. Promete sentido para ocultar el vacío.
La dopamina crea la ceguera, la oxitocina la cadena, la serotonina el espejismo de estabilidad. Así, el cerebro traduce un ciclo químico en narrativa espiritual. La humanidad canta sus cárceles, escribe poemas a sus amos, se enorgullece de su servidumbre emocional. El amor deja de ser un fenómeno natural para convertirse en religión. Y como toda religión exige sacrificios, dogmas y fe ciega en una ilusión colectiva. El verdadero horror del amor romántico no es su falsedad, sino su eficacia. Funciona porque satisface todas las necesidades de la mente. Drama, pertenencia, validación, propósito y sufrimiento. Permite sentirse vivo mientras se es manipulado por las mismas leyes que gobiernan a los animales. Lo trágico no es amar, sino creer que el amor libera. Quien ama bajo el hechizo romántico no se entrega a otro ser humano, sino a la maquinaria ancestral del condicionamiento. La devoción que siente no es espiritual, es biológica. Solo cuando el amor se contempla sin el velo del mito, cuando se reconoce como fenómeno químico y no como destino, aparece una nueva forma de claridad. Esa lucidez no destruye el amor, lo purifica, lo libera de su relato, de su moral, de su teatralidad. Lo reduce a lo que siempre fue, una corriente de energía vital que puede elevar o consumir, según la conciencia que la dirija. Amar sin romanticismo es amar sin mentira. Es sostener la mirada incluso después de la caída de la ilusión y ver, al fin, que el amor no salva, solo revela el grado de conciencia del que ama. El sexo como religión moderna. El placer se ha convertido en el nuevo Dios y el cuerpo en su templo. La humanidad, que alguna vez temió al castigo divino, hoy teme a la abstinencia. El goce ha reemplazado a la fe, y el orgasmo se celebra como una comunión pagana con lo efímero. La religión antigua prometía redención en el más allá. La religión moderna la exige en el instante. En los altares de la carne ya no se reza, se consume. Lo sagrado se ha vuelto químico, y el alma, un sistema de recompensas neurobiológicas que responde a los estímulos del deseo. El hombre contemporáneo ya no se confiesa ante un Dios, sino ante su propio reflejo erótico. Busca salvación en el contacto, absolución en la piel y sentido en la repetición. El sexo se ha convertido en doctrina, predica la liberación del cuerpo, pero enseña una nueva esclavitud, la adoración del estímulo. La antigua culpa religiosa fue sustituida por la ansiedad del rendimiento, el miedo a no ser deseable, la obligación de sentir más, de poseer más, de probar más. El placer se transformó en mandato moral. Quien no goza, no pertenece. Así nació la tiranía del hedonismo, esa fe que disfraza el vacío con intensidad y llama libertad a la compulsión. El cuerpo, antes condenado por el pecado, ahora es explotado por la necesidad. No hay diferencia esencial. El mismo mecanismo de sumisión cambió de máscara. Antes se obedecía al cielo, ahora se obedece a la dopamina. La industria del deseo ha perfeccionado lo que la religión apenas insinuaba, la administración del alma a través del control del cuerpo. Donde antes había dogmas, ahora hay algoritmos. Donde había templos, ahora hay pantallas. La pornografía es la liturgia visual de esta nueva fe. Imágenes de carne adorada, sacrificios de intimidad ofrecidos al ojo colectivo. Cada clic es una genuflexión, cada fantasía, una oración vacía que busca redención inmediata. No se busca placer sino la ilusión de sentirse vivo. El deseo ya no nace del impulso vital, sino del aburrimiento. El placer se convirtió en anestesia, una forma sofisticada de no pensar. El sexo como religión no promete trascendencia, promete distracción. El creyente moderno no busca comprender su deseo, solo apagarlo momentáneamente. En el fondo, el placer se convirtió en el opio de la conciencia, una dosis exacta para calmar el vértigo de existir sin sentido. Se rinde culto al cuerpo porque ya no se cree en el alma.
Pero el vacío persiste, porque el cuerpo, por más exaltado que sea, no puede responder las preguntas del espíritu. Y sin embargo, el espíritu sigue intentando disolverse en la carne, buscando en el orgasmo lo que antes buscaba en la oración: olvido, entrega, disolución del yo. El nuevo Dios del placer exige sacrificios invisibles, exige atención constante, juventud eterna, validación pública. Los cuerpos se convierten en ofrendas digitales, expuestos, medidos, comparados. Cada like sustituye un amén. Cada mirada deseante se interpreta como bendición. El deseo colectivo se ha vuelto misa perpetua y la identidad un producto de la mirada ajena. El erotismo perdió su misterio cuando fue democratizado. Lo sagrado murió el día en que el placer se volvió obligación. En la religión del sexo no hay redención, solo consumo. La promesa de plenitud se renueva con cada vacío que deja el goce anterior. La carne se adora mientras envejece, se usa mientras se vacía, se exhibe mientras pierde su poder. En este ciclo el hombre se cree liberado, pero está más encadenado que nunca, no a una moral, sino a una biología sin alma. El placer convertido en culto dejó de ser celebración del cuerpo y pasó a ser su crucifixión, porque el cuerpo que se adora sin conciencia termina crucificado por su propio deseo. Y en ese altar luminoso, donde todo brilla y nada permanece, el Dios del placer sonríe. Ha vencido al alma sin derramar una sola gota de sangre. El vacío. Después del clímax. Después del clímax llega el verdadero rostro del deseo, el silencio. El cuerpo, agotado, ya no vibra. La mente que antes ardía queda suspendida entre la saciedad y el despojo. Lo que parecía plenitud se revela como pérdida. En ese instante sin máscara, cuando el pulso se apaga y la respiración se iguala, el alma cae del cuerpo como una sombra separada de su fuente. No hay placer, solo conciencia. El clímax es la mentira luminosa con la que la biología disfraza la aniquilación momentánea del yo. Se cree alcanzar el cielo, pero se roza el abismo. Es un simulacro de muerte, una disolución mínima del ego que el cuerpo interpreta como triunfo y el alma como vacío. El deseo es un Dios que se alimenta de su propia extinción. Cada impulso que se consuma muere y deja un espacio que no puede llenarse con más de lo mismo. El vacío posterior no es error, es el mensaje. La biología entrega placer para asegurar la repetición, pero la conciencia que intuye lo infinito se derrumba al descubrir lo finito del acto. El clímax no une, separa, no eleva, revela la gravedad. En la breve calma posterior se siente la distancia entre cuerpo y alma. Una parte se disuelve en química, la otra despierta en lucidez. Por eso la tristeza que sigue al placer no es debilidad, sino evidencia. Es el alma que recuerda lo que el cuerpo olvida. En esa caída interior se percibe la verdad de toda búsqueda. Ninguna sensación puede sostener la eternidad. El placer es un instante robado al vacío, y el vacío siempre reclama lo suyo. La dopamina se disuelve, las hormonas se apagan, y lo que queda es una claridad insoportable. Nada ha cambiado. La carne que un momento antes parecía contener el sentido se vuelve ajena. La mirada del amante ya no refleja misterio, sino cansancio. La mente, liberada de su espejismo químico, ve el teatro desmontado, dos cuerpos que se usaron para escapar de sí mismos. El vacío después del clímax es la frontera más honesta entre el ser y su ilusión. Allí la conciencia podría despertar si no huyera de nuevo hacia otro ciclo de estímulo. Pero el ser humano no soporta el vacío. Necesita llenarlo de ruido, de cuerpos, de movimiento. El silencio posterior aterra porque expone la falta de identidad que el deseo mantenía oculta. La mente, que se creía ardiente y libre, se descubre vacía, programada, mecánica. Por eso el clímax se repite, no como celebración, sino como intento fallido de huir del vacío que lo sigue.
el alma no cae por debilidad, sino por lucidez. Comprende que el placer fue solo un préstamo, una pausa en la nada. Cada orgasmo es una pequeña muerte que recuerda al espíritu su naturaleza efímera. En la quietud posterior, todo sentido se derrite y lo que queda no es tristeza, sino verdad. La conciencia observa su propia prisión biológica y, por un segundo, se siente fuera del cuerpo, sin deseo, sin nombre, sin historia. Ese segundo podría ser iluminación, pero la mente, incapaz de sostener el abismo, lo interpreta como soledad. El vacío posterior al clímax es el precio de sentir. Cada explosión de placer roba energía al alma, que luego vaga por un desierto interior. Es el recordatorio de que toda unión es separación disfrazada, que todo goce es pérdida, que toda promesa carnal acaba en silencio. El cuerpo celebra lo que el alma lamenta. En esa contradicción reside el núcleo de la existencia, la imposibilidad de fundir lo eterno con lo temporal. Y sin embargo, en ese silencio, en esa caída sin forma, se encuentra la posibilidad más pura. Porque quien soporta el vacío después del clímax sin huir de él, empieza a comprender que el placer nunca fue el fin, sino el lenguaje del abismo. Allí, donde todo estímulo muere, empieza la conciencia. Lo que el cuerpo llama final, el alma lo reconoce como inicio. Allí no hay éxtasis, ni pérdida, ni deseo, solo el testigo. Frío, intacto, eterno, la pornografía del afecto. El amor se ha convertido en un espectáculo, una representación cuidadosamente producida para la mirada ajena. Ya no se ama para sentir, sino para ser visto amando. La emoción, antes íntima, ha sido prostituida por la necesidad de validación. Los gestos de ternura se documentan, los besos se publican, las rupturas se dramatizan. La intimidad se ha vuelto contenido y el afecto un producto visual. Lo que antes pertenecía al alma ahora pertenece al algoritmo. Se ama con la cámara encendida, se sufre con el micrófono abierto, se busca consuelo en los ojos digitales de una multitud indiferente. El amor, en su forma moderna, no une corazones, sincroniza pantallas. La pornografía del afecto no muestra cuerpos desnudos, sino emociones desangradas. Es una forma más sofisticada de exhibicionismo. Ya no se expone la carne, sino la vulnerabilidad. La lágrima se convierte en moneda, la tristeza en estrategia de atención. Quien sufre en público no busca sanar, busca ser reconocido. La herida se vuelve identidad y el dolor, herramienta de visibilidad. Así el amor deja de ser una experiencia viva para convertirse en una narrativa de consumo. Cada historia romántica es un guión donde el espectador debe conmoverse, admirar, envidiar. El alma se transforma en teatro y la emoción en mercancía. El afecto, convertido en espectáculo, pierde su verdad. La mirada del otro contamina la pureza del sentimiento, lo convierte en performance. La ternura se ensaya, el deseo se edita, la entrega se finge con estética impecable. El amor ya no se experimenta, se representa. En esta era del ojo omnipresente, amar se vuelve una manera de construir una marca personal, un proyecto de identidad visual. La intimidad real desaparece porque requiere silencio, misterio y vulnerabilidad sin testigos, tres cosas que la modernidad no tolera. Amar sin mostrarlo parece hoy una forma de ingratitud, de egoísmo, de sospechosa reserva, pero el amor que se necesita mostrar ya está muerto. La pornografía del afecto es el triunfo del narcisismo sobre la conexión. En ella, cada persona usa al otro como espejo emocional. No se busca comprensión, sino reflejo. No se da afecto, se proyecta imagen. Las relaciones se convierten en vitrinas donde cada uno intenta exhibir la versión más brillante de su propio ego. El amor se mide por la cantidad de miradas externas, no por la profundidad interna.
Se ha reemplazado el vínculo por el espectáculo del vínculo, y así, las parejas se consumen no por falta de amor, sino por exceso de exposición. El alma, sometida a la lógica del espectáculo, se degrada. Amar se vuelve imposible cuando todo debe ser registrado, explicado, justificado ante los demás. El silencio, que alguna vez fue el lenguaje más profundo del amor, ahora se percibe como frialdad. La emoción genuina no puede sobrevivir bajo la luz constante del juicio público. Lo que era fuego se convierte en artificio. Lo que era entrega se convierte en coreografía. El amor, reducido a estética, pierde su poder transformador. Queda solo la forma, vacía, brillante, inerte. La pornografía del afecto revela la crisis más profunda del ser humano, la incapacidad de sentir sin testigos. Todo acto emocional se ha contaminado con la necesidad de aprobación. Ya no se ama para compartir la existencia, sino para confirmar la propia. La emoción no se experimenta, se mide, no se vive, se narra. El corazón ha sido colonizado por la mirada y la autenticidad, sustituida por la autoedición. Pero detrás de esta máscara luminosa, aún late un deseo ancestral de verdad. Cada mirada que se expone en exceso esconde una soledad que grita en silencio. Cada beso publicado busca un eco que nunca llega. La pornografía del afecto no destruye el amor, lo diseca, lo conserva en la superficie, sin alma, sin misterio. Solo quien renuncia a mostrar lo que siente puede volver a sentirlo realmente. El amor, para ser real, debe volverse invisible otra vez, porque lo que se exhibe deja de existir, y lo que se guarda en silencio por fin respira. El deseo como adicción. El deseo no es una emoción, es una dependencia química que la mente glorifica para justificar su esclavitud. Cada impulso erótico es una dosis controlada de delirio, un ciclo de promesa y vacío que sostiene la ilusión de estar vivo. El cuerpo fabrica hambre, la mente la nombra amor, y así comienza el hábito más antiguo de la especie. La búsqueda del otro como droga. No se desea al otro, se desea la sensación que el otro produce. Cada encuentro se vuelve una transacción bioquímica entre dos adictos que intercambian dopamina bajo el disfraz de ternura. Amar se convierte en consumir, poseer en aliviar, y el placer en un respiro efímero que pronto exige repetición. La adicción al deseo es más peligrosa que cualquier sustancia, porque no se distingue de la naturaleza. Está legitimada por el lenguaje, celebrada por el arte, canonizada por la cultura. Se aprende a confundir necesidad con pasión, carencia con intensidad, ansiedad con amor. La humanidad ha edificado su sistema emocional sobre una estructura de abstinencia. El amante no busca placer, busca alivio. No busca conexión, busca anestesia. Y cuando el efecto desaparece, aparece el síndrome de abstinencia del alma, el silencio, el tedio, la sensación de inexistencia. En ese vacío, la mente enferma interpreta la ausencia del estímulo como pérdida del sentido y se aferra al deseo como si en él residiera la vida misma. El deseo tiene la lógica de una droga perfecta. Actúa rápido, da euforia y destruye lentamente la capacidad de sentir sin estímulo. La primera mirada, el primer roce, el primer beso, son dosis iniciales de una química que engaña al espíritu. Cada repetición exige más intensidad, más riesgo, más fuego. La tolerancia emocional aumenta y lo que antes excitaba ahora aburre. Así surge la necesidad de nuevas experiencias, nuevos cuerpos, nuevas fantasías. No se persigue el placer, sino la memoria del placer. El deseo se vuelve arqueología del goce, excavación constante de una sensación perdida. El adicto al deseo no se reconoce enfermo. Cree vivir intensamente cuando en realidad solo repite el ciclo de euforia y caída. No ama, consume. No busca trascender, busca reactivarse.
Cada cuerpo es una excusa para reencender la química que mantiene al ego en movimiento. Y cuando el estímulo se apaga, se siente la abstinencia existencial, ese vacío helado donde ni el sexo ni el amor alcanzan. En ese espacio, el alma siente su peso, su falta de dirección, su dependencia de lo que la destruye. El deseo se alimenta de la incapacidad humana para estar en paz consigo mismo. La carne solo arde porque la mente no soporta el silencio. El deseo como adicción convierte la libertad en reflejo condicionado. El individuo no elige, reacciona, no decide amar, se ve arrastrado por impulsos que interpreta como destino. La voluntad se disuelve en el hábito del estímulo. La dopamina gobierna con mano invisible, dictando cuándo sufrir, cuándo buscar, cuándo rendirse. En este teatro químico, la idea de amor es solo un decorado elegante para encubrir la servidumbre biológica. La pasión es la palabra que la mente inventa para no pronunciar la verdad: dependencia. Y sin embargo, en la lucidez del cansancio, surge la posibilidad de redención. Cuando el deseo ya no excita sino agota, cuando la repetición revela su farsa, la conciencia comienza a separarse del ciclo. Esa distancia es el inicio de la libertad. El cuerpo seguirá pidiendo fuego, pero el alma habrá aprendido a observar la llama sin lanzarse a ella. Desear sin ser devorado es el acto más alto de poder, porque la verdadera fuerza no está en poseer, sino en abstenerse, no en reprimir, sino en trascender. La adicción al deseo muere cuando la conciencia deja de confundir movimiento con vida. Allí, donde la carne se calma y la mente deja de mendigar estímulo, comienza algo que el deseo no puede tocar, la serenidad que no necesita intensidad para existir, la culpa y el deseo. La culpa fue el método con que la moral domesticó al instinto. Allí donde el cuerpo ardía, la religión trazó fronteras. Lo que era impulso natural se convirtió en pecado, lo que era placer, en vergüenza. Así nació la escisión entre el alma y la carne, una guerra interior donde el placer debía justificarse y el deseo debía pedir perdón por existir. La culpa es la sombra del deseo, su reflejo deformado en la conciencia moral. No hay placer más intenso que aquel prohibido, ni culpa más profunda que la de haberlo sentido. De esa paradoja se alimenta toda civilización, del conflicto entre lo que el cuerpo exige y lo que la mente niega. El deseo no corrompe, lo que corrompe es la mirada que lo juzga. La culpa distorsiona la pureza del instinto hasta volverlo veneno. Lo que podría haber sido energía vital se transforma en ansiedad, en represión, en neurosis. La mente se castiga por lo que el cuerpo disfruta, y así el placer deja de ser goce para convertirse en recordatorio de debilidad. La moral, en su afán por controlar, creó seres que ya no pueden disfrutar sin sentirse sucios, que no pueden amar sin sentirse culpables. En esa confusión, el deseo se vuelve subterráneo, clandestino, más poderoso precisamente por estar negado. Lo prohibido adquiere brillo sagrado, el pecado, aroma de divinidad. La culpa perpetúa la sumisión porque convierte al deseo en enemigo interior. Quien se culpa, se divide. Quien se divide, obedece. Las religiones entendieron que no hay poder más estable que el que nace de la vergüenza. No hace falta vigilar al que se castiga solo. Así, el deseo reprimido se vuelve herramienta de control. Se domestica al individuo desde dentro, se le enseña a desconfiar de su propio cuerpo, a temer la intensidad de su propia vida. El resultado es una humanidad dócil, enferma de abstinencia espiritual, temerosa de su propia naturaleza. La culpa, más que el placer, destruye el alma. La paradoja más cruel es que el deseo y la culpa se necesitan. Uno da sabor al otro. El placer sin culpa pierde intensidad. La culpa sin placer pierde sentido. Son polos de un mismo mecanismo diseñado para mantener a la conciencia atrapada entre la euforia y el arrepentimiento. La civilización entera vive en ese péndulo. Se exalta el erotismo mientras se moraliza el goce. Se vende el placer mientras se condena la carne.
El mercado y la iglesia comparten la misma raíz. Ambos se alimentan del miedo al deseo. El alma moderna, despojada de dioses pero aún prisionera de sus fantasmas, repite el ciclo con lenguaje distinto. Ya no se llama pecado, se llama culpa emocional, trauma, exceso, toxicidad. Pero el fondo es el mismo. El placer sigue siendo sospechoso. El ser humano no ha superado el dogma, solo lo ha traducido en psicología. El deseo libre continúa siendo anátema, porque un ser que disfruta sin remordimiento no obedece a nadie. La culpa es, en esencia, la nostalgia del amo. Liberarse de la culpa no significa entregarse al caos del instinto, sino reconciliar la carne con la conciencia. Es permitir que el deseo vuelva a ser energía, no condena. Es entender que el placer no contradice al espíritu, sino que lo revela. La pureza no consiste en negar el fuego, sino en arder con lucidez. La moral teme al deseo porque sabe que quien lo entiende deja de necesitar salvación. En esa comprensión, la culpa se disuelve y el cuerpo se vuelve inocente otra vez. Allí donde el placer deja de ser pecado, la mente deja de ser cárcel. Y lo que antes fue vergüenza se convierte en lo que siempre fue, la forma más natural de existencia del alma encarnada,